Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 11 de septiembre de 2018 y esto es La Contracrónica. Se celebraron este domingo elecciones en Suecia. La prensa llevaba más o menos un mes o por ahí clamando de que iba a llegar la extrema derecha, en concreto un partido llamado Demócratas Suecos, que tiene un discurso parecido al de Alternativa por Alemania, muy similar. Al final parece que la sangre no ha llegado al río. Supongo que todos habréis escuchado por la radio, habréis visto por televisión a periodistas y piezas de informativos y demás diciendo que este era el momento y que Suecia iba a ser arrastrada, que el avance de la extrema derecha era poco menos que inevitable. Pues bien, al final no ha terminado pasando nada o casi nada. Demócratas suecos y su líder, que se llama Jimmie Åkesson, han quedado terceros en las elecciones. Eso sí, se han convertido con 62 escaños en el partido bisagra del sistema. Es decir, quien quiera gobernar en Suecia, desde ayer pues tiene que hacerlo con este caballero, con Jimmie Åkesson. Los socialdemócratas, que son los que gobiernan actualmente, del primer ministro que se llama Stefan Löfven, se dieron un buen piñazo, menor de lo pensado, pero aún así bastante doloroso. Perdieron 12 escaños, pero aún con todas sigue siendo el partido más votado de Suecia. El problema es que Löfven lo tendrá difícil para revalidar el cargo de primer ministro, es decir, para ser investido de nuevo, porque hay un empate técnico entre su partido, el Partido Socialdemócrata de Suecia, y el Partido Moderado, que es como se llama en Suecia, se llaman los conservadores. Uno tiene 143 escaños y el otro 144. El único que puede desbloquear esa situación son realmente dos grandes coaliciones, una que orbita en torno al Partido Socialdemócrata y otra en torno al Partido Moderado. Pues el único que puede desbloquear esa situación es precisamente Åkesson. Ahora muchos se preguntan cómo Demócratas Suecos, que era un partidillo que hasta hace no muchos años era completamente marginal, ha llegado tan lejos. Y eso es lo que vamos a ver hoy en La Contracrónica. Las elecciones suecas de este domingo han dejado en los observadores cierta sensación de déjà vu. Entre esos observadores me encuentro yo mismo. Es decir, que esto ya lo habíamos visto, en una palabra, exactamente con las mismas fases, con el preámbulo, el desarrollo del miedo que han ido metiendo y al final un desenlace en el que no ha pasado nada. Los corifeos, con la letanía habitual, venían avisando desde hace por lo menos un mes, que es cuando yo empecé a leer sobre las elecciones suecas y a informarme y a más o menos seguir la campaña a la distancia, obviamente, y sin demasiado interés, porque no es que Suecia sea un país que me llame mucho la atención, pero bueno, sí estuve leyendo y estuve aprendiéndome quién era quién dentro de estas elecciones. Suecia, no olvidemos, es un país relativamente importante en Europa, pero aún así es muy poco poblado, es decir, tiene solo 10 millones de habitantes y además a los hispanos nos queda un poquito lejos. De cualquier manera, me consta que hay oyentes de La Contracrónica y en Suecia, porque alguna vez me han dejado alguna llamada y alguno de ellos incluso me dio el aviso para que siguiese las elecciones, cosa que he hecho. Bueno, pues esta letanía de la que nos vienen dando, y perdón por la expresión, el coñazo desde hace cosa de un mes, con que iba a venir la extrema derecha, con que si eran nazis, que si eran xenófobos, por supuesto, racistas por descontado. Bueno, la ultraderecha directamente la llamaban. Ayer todavía en El País y en muchos medios españoles seguían utilizando el término ultraderecha y todo su cortejo de xenofobia y de antieuropeísmo. Bien, eso, como os decía hace un momento, ya lo habíamos visto. El año pasado, de hecho, lo vimos 3 veces. Primero en Holanda, que fue en el mes de marzo, luego en Francia en el mes de mayo y por último en Alemania en el mes de septiembre. Fueron exactamente las 3 repeticiones. Esta última no han sido tan pesados, pues quizá porque nos lo han contado ya muchas veces y además porque Suecia no es un país tan importante como pueden ser Alemania o Francia. Al final, después de tanto meter el miedo en el cuerpo a la gente con una hecatombe próxima e inevitable, pues resultó que no, que ni Geert Wilders en Holanda, ni Marine Le Pen en Francia, ni Frauke Petry en Alemania se comieron un colín. Cierto es que en todos los casos, en los 3 casos, mejoraron sus resultados y que esa mejora se hizo a costa de la socialdemocracia.
de la socialdemocracia de los dos partidos, estoy hablando, especialmente de los partidos socialistas, pero no solo de ellos. Estos partidos populistas también han picado voto a partidos conservadores que en cuestiones de Estado son socialdemócratas, es decir, participan del gran consenso socialdemócrata de posguerra de manera muy alegre y muy convencida. Pero vamos, en definitiva, que el temido populismo xenófobo y ultraderechista no termina de cristalizar, no termina de llegar. Ha llegado, y de una manera un tanto descafeinada, a Italia, porque pactaron con otros populistas que no tenían, con los de Forza Italia, que no tenían nada de... o en principio, no les habían puesto el San Benito de xenófobos y de racistas. Pues claro, los de la Liga Norte sí que se lo habían puesto, pero bueno, la cosa esta de Italia dejémosla ahí porque es un país un tanto inexplicable, y centrémonos en estos países del norte. Alemania y Suecia políticamente son dos países que se parecen bastante, humanamente también. En ciertos aspectos Suecia se podría decir que es una Alemania del norte en miniatura, hasta en el paisaje. Si uno visita, por ejemplo, Escania, que es la región del sur más sureña, más meridional de Suecia, una de las cosas que se siente como en Alemania, como en el norte de Alemania, quiero decir, tanto por la arquitectura, por el paisaje y también por el paisanaje. Bien, la mejora de los resultados de líderes como Petri, por ejemplo, en Alemania, o como Le Pen en Francia, o este mismo domingo, con el derechista sueco, Jimmy Åkesson, todo lo que nos da es una valiosa pista, por lo menos a mí me la da. Y me dio que pensar ya en su momento el éxito y el furor que estaba causando Alternativa por Alemania. Lo mismo con el Frente Nacional en Francia, y esto viene a ser pues un poco más de lo mismo. Exactamente, es muy muy similar. Si vemos el programa electoral de Jimmy Åkesson, nos encontramos con un programa electoral muy de la línea de la derecha populista europea. Parece que los programas los hacen estándar, cambian exclusivamente la bandera. A Åkesson le gusta mucho la bandera sueca y la saca a pasear siempre que puede. Y lo que nos da son pistas. Es decir, si tienen éxito, si los suecos le han votado, y le han votado en una cantidad considerable, que es decir, se ha acercado al 20% de los votos, nos está contando algo. Nos está contando, yo creo, que aquellos votantes a los que la élite, el establishment, si queremos llamarlo así, ignora o directamente desprecia, esos votantes también tienen derecho al voto. Y basta con que alguien lo suficientemente habilidoso se acerque a susurrárselo para que automáticamente le entreguen el voto. Esa es la realidad. Es decir, lo único que ha hecho Jimmy Åkesson, que no es ningún recién llegado, lleva ya unos ya era diputado y ya se presentó a las elecciones del año 2014, eso sí, es un hombre joven, pues no hay nada que este tipo no haya dicho 100.000 veces, con la diferencia de que ahora se la compra más gente, esa mercancía. Y esta es la pregunta que hay que hacerse. Suecia, de hecho, era el paradigma del consenso. Si en general la Europa de posguerra fue el gran consenso, Suecia era el mega consenso, el maxi consenso. Era la superación, Suecia constituía la superación de las ideologías, incluso antes de la Guerra Mundial. Suecia, como España, fueron países neutrales durante la Segunda Guerra Mundial, con la diferencia que aquí nos metimos en el franquismo y ellos lo que hicieron fue un gran experimento socialdemócrata muy exitoso, por cierto, que les ha durado pues hasta el momento presente. Tuvieron, eso sí, que hacer unas cuantas reformas económicas en los años 90, porque si no el país les hubiera terminado quebrando. Reformas para liberalizar un poco el sistema. Pero el hecho es que consiguieron salvar ese consenso socialdemócrata que consistía en un estado del bienestar gigantesco y tranquilidad política. Dos partidos, el Partido Socialdemócrata y el Partido Moderado, se vienen repartiendo el poder desde hace aproximadamente un siglo. En las legislativas de este año, a pesar de todo lo que está sucediendo y de Jimmy Åkesson y de su padre, han seguido ganando y han ganado con autoridad. La mitad de los votos se los han llevado ellos. Y han creado además, han concitado dos grandes coaliciones. Uno se llama la Alianza y la otra son los que apoyan al Partido Socialdemócrata. Está obviamente a la izquierda, los verdes y demás, que en el caso de que se encuentren en problemas a la hora de la investidura les van a apoyar. Pero vemos que los dos grandes bloques se han mantenido sin demasiados problemas, con la diferencia de que se les ha colado un intruso, del tal Åkesson, en su Olimpo particular. Diréis, bueno, ¿y este tipo de dónde ha salido?
y el partido que tiene. ¿Cómo se llaman? El partido se llama Demócratas Suecos. Ya se sabe que en estos partidos lo de menos es el nombre. Podía llamarse Demócratas Suecos, como Partido Socialista del Trabajo, como Partido Liberal Sueco. Es decir, hace mucho tiempo que las palabras en política no significan nada. Los políticos se han encargado de traicionar todas las siglas posibles. Y bien, estos pues decidieron llamarse hace ya 30 años, porque este Partido de Demócratas Suecos no es nuevo, fue fundado en el año 1988. Se fundó como un partido nacionalista al estilo tradicional, es decir, Suecia lo primero y tal. Sí, estuve viendo incluso por internet unas publicidades, unas propagandas suyas de los años 80 que eran francamente graciosas. Sacaban un vikingo mucho azul, mucho amarillo. Bueno, pues ese partido que era, como os decía al principio del programa, un partidillo, una cosa marginal, extraparlamentaria, que nadie se la tomaba muy en serio. Tardaron hasta el año 2010, fueron fundados en el 88 y hasta el año 2010 no consiguieron meter un solo diputado en el Riksdag, que es el Parlamento sueco. Bueno, pues este domingo metieron 62. Así, de una tacada. Y se han quedado, lo cual no está nada mal y tiene bastante mérito, se han quedado a 8 escaños de los conservadores y a 700.000 votos, solo a 700.000 votos de los socialistas. Evidentemente eso no les va a permitir gobernar, no podrían gobernar de ninguna manera. Tienen solo 62 escaños, el 20% de los votos no llega al 20% de los votos y son la tercera fuerza política. Podríamos decir que bien, que es un partido que ha capturado el descontento y en esencia es eso. Pero el mérito, como os decía antes, lo tienen ahí. Se han convertido en la tercera fuerza política del país y no lo eran. Y sobre todo se han convertido en el partido bisagra, que eso es más importante por lo menos a corto plazo. Lo que ha propulsado a Åkesson, que es lo que todo el mundo se pregunta ahora, bueno, ¿y por qué? ¿De dónde ha salido este tipo? Y cómo un partidillo lo ha llevado al Olimpo, es decir, lo ha llevado arriba del todo. Lo ha puesto a mirar de tú a tú a los dos grandes partidos suecos que tienen ambos 100 años o más de 100 años de antigüedad. Yo creo que lo que ha propulsado a Åkesson, es decir, después de leerlo y estudiarlo y mirarlo de manera desapasionada, que es como me gusta a mí mirar las cosas, creo que han sido dos asuntos. El primero ha sido la inmigración, los refugiados, etc., y el segundo la delincuencia. Son dos temas sobre los que el resto de partidos prefieren pasar por encima, o han preferido pasar por encima durante estos últimos años. Pero que a pesar de todo son temas de conversación habitual entre los suecos y que además constituyen, según se extrae de las encuestas, y en Suecia hacen muchas y muy buenas encuestas, constituyen una de sus principales preocupaciones, especialmente en ciertas ciudades y en ciertos barrios. Estas que hacen de ¿qué es lo que más le preocupa a usted? Bueno, pues probablemente si esa encuesta la hacemos en la Bahía de Cádiz nos dirá que la principal preocupación es el desempleo, pero si la hacemos en Gotemburgo o en Malmö nos dirán que es la delincuencia, porque allí no pasaba nada y ahora roban. O es la inmigración que no se termina de adaptar o que han entrado demasiados en muy poco tiempo. Porque el populismo sueco, esto es otra de las cosas curiosas y lo vemos desde el sur, a diferencia del francés o del español o del italiano, no ha surgido en tiempos de penuria, sino en tiempos de abundancia. Es decir, en Suecia no hay ningún tipo de crisis económica ni se la espera. La economía sueca, de hecho, va como un tiro. El desempleo está en mínimos, ya digo que es un país muy parecido a Alemania en casi todo, y las perspectivas son bastante buenas. Es decir, no esperan que vaya a ir esto a menos y que se van a quedar todos desempleados, ni mucho menos. Suecia tiene un estado muy grande, eso es cierto, pero está gestionado de un modo muy eficiente, tiene muy poca corrupción y los gestores estatales lo gestionan bien, es decir, es un estado que se puede decir, entre comillas, exitoso, al lado de otros mamotretos, bueno, lo que tienen enfrente, en Rusia, por ejemplo, o no digamos ya de ciertos lugares del mundo, como podrían ser Brasil o países de estos de Sudamérica, donde el Estado directamente es una carga. Bueno, en el caso del Estado siempre es una carga, pero bueno, esta es una carga menor. Lo que sí tienen desde los años 90 es un sector privado muy dinámico y muy competitivo. El gran pacto que hicieron conservadores y liberales en los años 90 fue decir queremos salvar esto y la única manera de salvarlo es dejar que los suecos creen riqueza. Vamos a ponérselo fácil. De ahí que en Suecia cuesta muy poquito montar una empresa, cuesta poco hacer negocios, en una palabra. Luego los impuestos son altos, eso es cierto, pero no te ponen muchas pegas. La regulación es bastante suave
Muchos europeos del continente se van a Suecia y a países como Suecia y Dinamarca se van a hacer negocios y a abrir empresas precisamente porque es más fácil. Bien, por lo tanto no tenemos motivaciones económicas y esto es importante para que expliquen este descontento. No siempre la gente se queja porque tiene el bolsillo vacío, en una palabra, también se queja por otras razones. Lo que ha movido a los suecos, o a una parte considerable de suecos, a votar a Jimmy Åkesson y a sus demócratas suecos son razones de otra índole, que el sistema no ha sabido o no ha querido escuchar. El origen del malestar en Suecia, yo personalmente creo que proviene de, y además coincide además con el crecimiento de este partido. Ya digo que hasta 2010 no consiguen meterse en el Parlamento y luego van creciendo lentamente hasta el momento presente y se disparan a partir del año 2015. Hay que buscarlo, yo creo, que en la crisis de los refugiados del verano de 2015, hace justo 3 años. El país en aquel entonces, he ido a mirar la cifra de refugiados que acogió, se comprometió a acoger, y los acogió efectivamente, a 165.000 personas que habían salido de la guerra en Siria y que, bueno, el gobierno sueco, el de Löfven precisamente, el que acaba de pasar el examen ahora, el gobierno sueco pues se encargó de distribuirlos por el país, buscarles un empleo si podían y si no, pues mantenerles con una mano sobre la otra, pagándoles una pensión para que no se mueran de hambre. Bueno, entraron 165.000. Puede eso parecernos poco. Bueno, no es mucho, 165.000 personas. Suecia es gigantesco. Si lo vemos en el mapa, es un país que tiene el tamaño de España, pero claro, un país no es el tamaño geográfico que tiene, sino la cantidad de personas que hay viviendo en él. Suecia es un país que tiene 10 millones de habitantes. El equivalente en España, hecho el cálculo, es como si nos metiesen casi 1 millón de refugiados en medio año, en 6 meses. Caray, aquí también lo hubiésemos notado si fuese así. Y no estamos hablando de refugiados que le llegaron de Dinamarca o de Noruega o de países afines. Le llegaron del otro lado del mundo. Si en España el gobierno nos metiese pues 750, 800.000 refugiados sirios en muy poco tiempo y hubiésemos tenido que buscarles acomodo, trabajo, y si no encuentran trabajo, pues ponerles un subsidio, también hubiese ocasionado que apareciesen partidos como demócratas suecos y que la gente les hubiese ido a votar. Eso no nos engañemos, sería así. Pues bien, a pesar de que el problema estaba ahí, más vieron cómo ascendían otros problemas asociados, como los de la violencia, etc. En Suecia el establishment decidió que lo mejor era no hablar del tema, o al menos no hablar del tema en sus puntos malos. Es decir, prohibió de facto hablar de este asunto en los medios de comunicación. Era de mal gusto y ni siquiera se permitía en una palabra. No lo hacían por buena voluntad, que es lo peor de todo. Decían, bueno, es que si hablamos de esto, es decir, si damos por televisión, que damos pábulo a informaciones como que fulanito ha violado a menganita o como que han atracado a una pareja de ancianos en tal ciudad o en tal pueblo, esto que es cierto y que es una noticia, pero no podemos recrearnos con ella porque entonces vendrá la extrema derecha. Decían eso. Pero claro, esto se ha demostrado que es al contrario. La extrema derecha ha terminado viniendo y lo que la ha traído ha sido el no tratar este asunto con franqueza, sin cortapisas, valorando su impacto en sus justos términos. Es decir, la inmigración tiene cosas buenas, pero también las tiene malas, especialmente cuando viene de muy lejos, no es deseada y es muy numerosa. Sí, cuando metes en un país de 10 millones de habitantes, de golpe 165.000 personas a las que hay que colocar como sea. Es decir, que los socialdemócratas, bueno, y los conservadores también, y los liberales, queriendo eliminar el problema, ignorándolo, lo han alimentado tal y como muchos analistas ya habían predicho, no solo en Suecia, sino también fuera de Suecia. Al final, esto siempre es así, los hechos son tozudos y no se pueden ocultar. O puedes ocultarlos durante una temporada, pero no siempre. En Suecia, y he ido a mirar de nuevo los datos, es un país muy civilizado y tiene un instituto de estadística, la mar de apañado, con un montón de información en inglés, por cierto. No he tenido que buscarla en sueco, he ido a buscar al Instituto de Estadística sueco, he ido a buscar los datos de criminalidad. Pues sí, efectivamente han aumentado. En los últimos años, desde el año 2011, han aumentado los delitos denunciados, han crecido un 10,5%. Bueno, no es mucho, bueno, pues apreciable, sobre todo porque ese incremento se ha concentrado en barrios donde hay más inmigrantes. Es decir, que lo mismo
En un pueblito del centro de Suecia, pues no ha aumentado el número de delitos, incluso ha descendido, pero en las ciudades de Escania o en la propia Estocolmo, o en ciertos barrios de estas ciudades, sí que ha aumentado. Pero los medios trataban de no hablar del tema, y a quien lo denunciaba no tardaba en caerle pues el San Benito habitual de racista, xenófobo, etcétera, nada que no sepamos. De manera que de una manera un tanto insensata, bastante insensata yo creo, los socialdemócratas, los conservadores, los liberales en general, los verdes, todo el sistema político sueco, han dejado que un debate que la sociedad tenía que librar, han dejado que en lugar de darse en público y hacerse en público en las televisiones y en todas partes y en las cadenas de radio y en los periódicos, este debate se realizase de igual modo, pero a espaldas de las cámaras y a espaldas de los micrófonos. Y en términos no precisamente constructivo, que es el problema y lo que sucede cuando las cosas se esconden o cuando consideras que estás haciendo algo malo. Pues bien, todo esto surgió el domingo pasado tras el recuento. Todo esto que se había ido acumulando durante los últimos años. Y así que nos encontramos que 2 de cada 10 suecos han mostrado su disconformidad al abrigo del anonimato que dan las urnas. A fin de cuentas, nadie sabe a quién has votado. Con la mala fortuna, que con esto no contaban, que ninguno de los dos partidos del turno dispone de mayoría suficiente para gobernar. La coalición liderada por los socialdemócratas, la de Löfven, cuenta con 144 diputados. Y la que orbita en torno al Partido Moderado con 143. Como veis, es un empate perfecto. En tanto que el Parlamento sueco, el Riksdag, que os decía, bueno, único porque no tiene Senado. En tanto que este Parlamento tiene 349 escaños, casi lo mismo que en España, que son 350, el socialdemócrata Stefan Löfven no podrá gobernar no podrá ser investido, en una palabra, a no ser que le dé los votos su principal rival, que es el conservador, que se llama Ulf Kristersson, o el maldito oficial del reino, sí, del reino porque Suecia es un reino, que se llama Jimmie Åkesson, con el que nadie, por supuesto, se quiere sentar a hablar. Les queda, obviamente, una gran coalición, es una posibilidad. Pero para que esa gran coalición se firme, que podría ser, no olvidemos que Suecia, una vez más, es parecido a Alemania, o que se firme, tendrían que haber aprendido la lección del domingo pasado. Y además, aunque gobiernen en coalición, el elefante ya lo tienen en la habitación. Y la coalición no hará que ese elefante desaparezca. Noticias Mierder. La noticia que no te interesa, pero que estás deseando escuchar. Porque en la Contracrónica sabemos que reírse es un asunto muy serio. Nos trae Simón de Pamplona una noticia mierder de Canadá, es decir, de la variedad canadiensis, que ha tenido lugar en Nueva Escocia. Bueno, casi mejor que nos la cuente Simón, que se ha currado un mensajito, una notita de voz muy, muy bien hecha. Te llamo para contarte la noticia más mierder de todo el verano. Esto es un señor en Nueva Escocia, en el Atlántico canadiense, al cual le regalan una matrícula personalizada para su coche conteniendo su apellido. Le coge mucho cariño y, de hecho, tanto su hijo como su nieto siguen el ejemplo y también se hacen matrículas personalizadas con su apellido. Bien, la administración hace un tiempo decidió que era inapropiada y que le retiraba la matrícula personalizada. Esta es la familia Granher, que se puede entender o leer como agárrale a ella. Y en una expresión que se hizo tristemente famosa en la última campaña estadounidense por la presidencia, a Donald Trump le hicieron unas grabaciones en secreto y en privado en el que decía que era tan famoso que podría a cualquier mujer le podría agarrar de la entrepierna sin que nadie se quejara. Grab her by the pussy. Pues bien, este señor, no contento con la decisión de la administración de retirarle su matrícula, lo peleó en los tribunales. Y efectivamente, pese a haber concurrido insignes profesores universitarios especialistas en la cultura de la violación y otros dislates, ha conseguido recuperar su matrícula. Absurdo.
Pues mira, Simón, cuando me contabas esto, que me lo decías ayer, me lo comentabas por Twitter, y ahora que me lo has contado de viva voz, me ha venido a la cabeza un apellido que en español, bueno, tú eres de Pamplona, lo habrás oído. Es un apellido vasco que se llama Larrea, que podría dar lugar a como mínimo un par de lecturas. Una, la obvia, la normal, la del apellido, que vasco algo significará Larrea, y otra la del verbo arrear, que es lo que se hace con los bueyes. Arrear, bueno, también se puede arrear una persona, ¿no? Es decir, que quien, si pones a la arrea, es que la pega en una palabra, bueno, ejerciendo de la ista. Hay una empresa de autobuses en la Comunidad de Madrid, que son los autobuses que van a Villalba, que suben hacia la sierra, que se llama Francisco Larrea. Así que como llegue esto a España, los de los autobuses ya pueden ir cambiando el nombre. ¿Cómo que Larrea? ¿A quién ha arreado? ¿Cómo se llama la mujer a la que ha arreado Francisco? No oiga usted que es un apellido que incita a la violencia, entonces tienen ustedes que cambiárselo. Claro, por no hablar del apellido Macho. Es un apellido en español. No es muy común, pero existir existe. El expresidente de la Academia de Cine, lo recordaréis, se llama Enrique González Macho, es un productor de cine muy famoso. Pues a este, como se descuide, le van a emascular el apellido de la madre. En fin, yo me lo pensaría. Yo por suerte me llamo Díaz Villanueva, que no tiene nada, hasta dice Villa, que es femenino, ¿no? Pero bueno, todos los que tengáis unos apellidos así un poquito, no Grabher, no creo que haya muchos oyentes, ninguno de hecho, que se llame Grabher, pero si tenéis algún apellido que sea interpretable por el Sanedrín, ya sabéis, id pensando en otro porque con el tiempo os lo harán cambiar. Bien, vamos a seguir. La idiotez política, como hemos visto, llega a las matrículas de los automóviles, pero ayer vimos que, bueno, que ya está, esa idiotez ya está en las matemáticas, el programa de ayer. Bueno, pues ese programa ha suscitado interés, más interés del que yo pensaba, porque me han dejado algunas llamadas. La primera de ellas de Óscar, de México, que quiere hacer una reflexión sobre esta misma historia. ¿Qué tal, profesor? Acabo de escuchar la noticia que nos proporcionó hoy, 10 de septiembre para ustedes, para mí es 9, y me saca de onda, como decimos acá, porque justamente yo estaba viendo en la escuela, en sociología, un programa de investigación sobre votaciones y tal, y simplemente sacando estadística, por métodos estadísticos, matemáticos y tal, tú obtienes un resultado que liga dos partidos, ¿no? Que aquí en México sería, digamos, lo de derecha y lo de la izquierda marxista comunista tradicional. Y son los que tienen una correlación muy, muy fuerte, ¿no? Al menos en el caso que analizamos. Para no ir muy lejos, eso es puro estadística. Ya cuando tú interpretas esa estadística, ¿no? Que ves que efectivamente estos partidos, bueno, tienen sus posiciones políticas, me refiero al PAN y al Partido del Trabajo, para los que lo conozcan, pues que están en las antípodas, es cuando entra la polémica, entra el debate, ¿no? Entra, digamos, la cuestión, pues más o menos opinable. A mí me extraña mucho lo que comenta de este paper, ¿no? Sobre estos matemáticos, no sé, estoy de verdad desconcertado, porque una cosa son los datos duros, crudos, como usted bien menciona, y otra cosa es la opinión, ¿no? Y a lo mejor, no sé, vaya, no sé, es que no lo he buscado, pero de verdad me llena de consternación esta situación. Sí me gustaría que si pudiera abundar un poco más en el tema, porque simplemente el sistema APA te recomienda para empezar ni siquiera digamos, publicitar en qué journal vas a publicar, ¿no? Y eso que estamos hablando de un sistema, pues vaya, de ciencias sociales, ¿no? Pues sí, Óscar, así es desconcertante, de ahí que me llamase tanto la atención la historia. Normalmente yo ya sabes que hago programas de temas mucho más abiertos o más importantes de ámbito mundial, y esta era una cuestión pequeñita. Y lo que hice fue hacer ya sabéis, un gran angular, y a veces le metes el teleobjetivo, pues le metí el teleobjetivo sobre un asunto pequeño que había pasado desapercibido, pero porque tenía una visión general. Sí, o sea, poco que uno le haga la lectura adecuada, que es, ya digo, bastante que te vuelve un poco loco, lo mismo que te ha sucedido aquí. También le ha resultado esta historia, no solo a Óscar, también le ha resultado curioso, o al menos, curioso quizá no sea la palabra, desconcertante creo que es la palabra mejor para lo de las matemáticas estas que os contaba ayer, a Javier de San Sebastián, que quiere profundizar algo más en el tema y llevárselo al terreno musical, que como sabéis es un terreno que a mí me encanta. Te quería dejar este mensaje porque he escuchado tu programa de hoy, 10 de septiembre,
y me ha hecho recordar un programa de radio que escuché hace un año, que no te lo pude poner como ejemplo de noticia mierda, porque era una entrevista, no era una noticia. Encima no conocía yo el apartado de noticias mierda en aquel momento y tampoco me acordé de poner, de buscar un enlace o algo. No sé si lo querrás buscar tú. Fue una entrevista que se hizo en Radio Clásica, no recuerdo en qué programa en concreto, en el que la entrevistada era una chica que pertenecía a una asociación de mujeres compositoras de música clásica que estaba intentando promover la visibilización de la mujer dentro de la composición de la música clásica. Una de las cosas que proponía esta chica era que en los conciertos que se organizasen, en los certámenes, bueno, certámenes no, en las festivales de música, se interpretasen cada vez más obras de compositoras mujeres. Bueno, si son compositoras son mujeres, evidentemente. No hablaba de intérpretes mujeres, hablaba de compositoras. Claro, yo en ese momento lo que pensé es ¿a quién van a poner? Porque a mí me hablas de que te diga compositoras y te puedo decir, no sé, 4 o 5, que encima son 4 o 5, no sé, Sofía Gabaldulina, Clara Schumann, no sé, alguna más, pero que encima tampoco es que hayan compuesto muchas cosas y grandes cosas. Pero me dices compositores, puedo pasarme un buen rato diciéndote nombres. Aparte de las composiciones del nivel compositivo que podían tener, pues eso, Bach, Mozart, Haydn, Beethoven, Brahms, no sé. Así puedo seguir un buen rato. El tema es que lo que me vino a la mente es, ¿te imaginas la quincena musical Donostiarra o el Festival de Música de Santander en el que pongan la mitad de las obras de mujeres? A día de hoy, no sé, dentro de 500 años han hecho maravillas, pero a día de hoy, si vas a poner en un festival de esos la mitad de obras mujeres, no sé qué es lo que van a poner. Pero más o menos es lo que estaba buscando esta organización y esta mujer. Yo no pude terminar de escuchar el programa porque estaba manejando el auto y me iba a tener un accidente si seguía escuchando las cosas que decían. Así que lo tuve que apagar. Pero no sé, o sea, me llamó la atención hasta qué aspectos puede llegar esto de la... No sé ni cómo llamarlo, o sea, no sé, pero... Pues no sé, ponle tú el nombre porque es que cada vez que pienso en ello me da como taquicardia. Bueno, que tengas un buen día y gracias. La verdad es que si me preguntas compositoras, Javier, yo no te sabría decir, más allá, pues no sé, de Clara Schumann, por ejemplo. Clara Schumann fue compositora, además de intérprete, una intérprete eximia, según cuentan. Clara Schumann fue la mujer de Robert Schumann, un músico romántico alemán del siglo XIX, y compuso algunas obras para piano. Luego también está Nannerl Earl Mozart, la hermana de Mozart, pero no compuso nada, que yo sepa. Fue tan precoz como su hermano. De hecho, el padre los paseaba por Europa cuando eran niños. Nannerl Mozart era, creo que 3 o 4 años mayor que su hermano, y los llevaba a los dos interpretando pues, piezas de los principales músicos de la época. Lo que hizo Nannerl, si mal no recuerdo, de la biografía de Mozart, por lo que he leído, es que terminó dedicándose aparte de tener hijos, a ser intérprete, por supuesto, y profesora. También vivió muchísimos años más que Mozart. Mozart adoraba a su hermana, por lo menos de niño. De hecho, le dedicó un montón de conciertos. Se los compondría pensando en ella, incluso se los enviaba. En lo que sí que hay mujeres en música es intérpretes, muchísimas. Hay intérpretes extraordinarias. Mi pianista favorita, por ejemplo, es una mujer, es Marta Argerich, que es una pianista argentina eximia, una cosa fuera de lo común. Mi violinista favorita, o de mis favoritas, es Victoria Mulova, que es una violinista rusa también fabulosa, bueno, sin desmerecer a Sophie Mutter, por supuesto. Me gusta en la trompeta, por ejemplo, me gusta mucho Tine Thing Helseth, que es una trompetista muy joven noruega. A lo oboe me gusta mucho Elaine Dubas, que es norteamericana. Esta está en la de Nueva York, sí.
En fin, que hay muchísimas. Y luego hay otra cosa. Yo soy aficionado a la música clásica desde que era niño, desde la infancia. Y siempre he encontrado más sensibilidad hacia este tipo de música entre las mujeres que entre los hombres. Esto es una impresión mía, no hay ninguna estadística que lo avale a lo largo de toda mi vida. Anda que no hay diferencia, o que yo por lo menos no he visto diferencia entre llevar a una chica al Auditorio Nacional a escuchar un concierto y llevar a un amigo que luego se te quedaba dormido después del primer tiempo o no te llegaba al segundo concierto. Es decir, hay menos compositoras, eso está claro, es un hecho, pero no sé muy bien por qué. Para eso están los científicos, para investigar sobre estas cosas. Pero lo que sí creo, insisto, esto no es ninguna verdad absoluta, solo faltaba, creo que las mujeres están mejor dotadas para la música. Esa es mi opinión personal por lo que yo he visto a lo largo de mi vida, tanto para escucharla como para interpretarla. Esa es mi opinión, no sé, si podéis llevarme la contraria, os ruego por favor que me llevéis la contraria. Esto, a diferencia de lo que tienen que aguantar en las universidades americanas, aquí no solo se puede llevar la contraria, sino que además se invita a que lo hagáis. Muy bien, pues vamos a ir terminando el programa, vamos con Pizarro, que por supuesto también nos va a hablar de este tema. La corrección política puede hacer cualquier atropello, porque posee la verdad absoluta. Y lo primero que arrolla es el humor, capaz de reírse de la verdad absoluta, y la ciencia, capaz de discutir la verdad absoluta. Una vez instauradas la corrección humorística y la corrección científica, ya solo cabe temer el inevitable carácter indómito de algunos, siempre los menos, y la inoperancia de un sistema construido sobre falsedades. Pero eso lleva su tiempo. Lo estremecedor de los intransigentes siempre es el contraste entre lo elevado de sus intenciones y lo rastrero de sus actos. Además de que invariablemente compaginan la severidad hacia los demás con una inusitada flexibilidad hacia sí mismos. Un cordial saludo de Pizarro. Pues muy bien, queridos amigos, hasta aquí ha llegado la contracrónica de hoy. Yo me despido de vosotros. Hasta mañana. Voy a hacerlo además hoy con algo de música, ya que me he puesto. Al final me he encelado con la música. Me voy a despedir con Victoria Mulova, ya que hablaba antes de ella, con las partitas para violín de Johann Sebastian Bach. Hasta mañana, amigos. ¿Te gusta la contrahistoria? ¿Te gusta la contracrónica? ¿Quieres que pueda seguir haciéndolas hasta el día del juicio final? Apoya el programa y podrás disfrutar en exclusiva de El Contrapunto, un programa nuevo dedicado a la música, hecho además con los mismos ingredientes que la contrahistoria y la contracrónica. Instala gratis la aplicación de iVoox, busca la contrahistoria o la contracrónica y pulsa en apoyar. Una vez allí podrás elegir la cantidad de tu aportación. Si te animas, contribuirás a que este programa siga realizándose por los siglos de los siglos. Amén.